Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos organizando con Eugenia Conte. Eugenia es psicopedagoga y además orientadora en temas de crianza respetuosa, y por otro lado también nos acompaña como asesora en la Fundación Multifamilias. Mi nombre es Laura Pérgola, para los que no me conocen, presido la fundación desde el año 2007. La fundación fue, digamos, Multifamilias nació en el año 2007, de la mano de Silvia Pintos y de Jimena Nix. Y bueno, en el año 2007, por un premio que ganamos, pudimos constituir la fundación, y acá, bueno, ya cumplimos la mayoría de años asesorando con el tema de los múltiples. Y bueno, estuvimos viendo cuáles eran los temas que más nos consultaban. Y bueno, entonces vimos, entre otros, que el de la escolaridad, obviamente cuando se acerca, sobre todo cuando uno tiene que buscar escuela para sus hijos y demás, es una de las preguntas que más recurrente en la fundación. Obviamente que con el tema de la pandemia el año pasado fue más light el tema de la escolaridad con respecto a las consultas, y juntos o separados, pero todos los años es recurrente esta pregunta. Les voy a compartir, entonces, para arrancar, un segundito. Ahora sí. Arrancamos entonces con la escolaridad múltiple, y Eugenia nos va a contar un poco qué es este concepto de escolaridad múltiple respetuosa. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a todas. Un gusto tenernos en este encuentro, en esta charla. Bueno, vamos a hablar un poco, empezar con este tema de lo que es la escolaridad respetuosa, ¿no? De dónde viene, de dónde lo estamos planteando desde la fundación. Yo siempre abordo con las familias, trabajo mucho con familias, obviamente de la fundación, y abordo siempre el tema, ¿no? Desde una crianza respetuosa y consciente, ¿sí? Que esto viene a ser como un paradigma más actual, ¿no? Que se presenta, digamos, en confrontación con lo que es el paradigma del adultocentrismo y del niñocentrismo. No sé si lo escucharon mencionar en alguna oportunidad. Pero esto tiene que ver un poco por qué lo relacionamos con la escolaridad, ¿no? Porque cuando los chicos ingresan al colegio muchas veces se piensa, ¿no? Como que, bueno, van a ir a aprender y es el maestro, es el docente el que va a guiarlos y el que va a sostener todo lo que es el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? Y desde esta mirada respetuosa y consciente, lo que queremos transmitir es que podamos darle voz y voto a los niños, ¿sí? A las niñas, ver qué es lo que les pasa, ver qué es lo que sienten, ver esto, si quieren, siempre es este debate, ¿no? Si quieren ir juntos, separados, y muchas veces es el adulto, es el mamá, papá, o el cuidador, el responsable de los niños, o muchas veces las instituciones son los que deciden este tema, ¿no? De si tienen que ir juntos o separados. Entonces tratamos desde esta mirada que los chicos puedan tener este voz y voto, ¿no? De preguntar antes de hacer el ingreso, antes de pensar, o sea, cuando estamos pensando en una institución, preguntarles si es que tienen la edad suficiente, ¿no? Porque tiene que ver también mucho esto de respetar lo que tiene que ver con la maduración cognitiva, psicológica y emocional de cada niño y de cada niña. Entonces, obviamente, si tienen 2 años, 1 año y los queremos mandar a maternal, por más que le preguntemos si quieren ir juntos o separados, no van a poder decir, ¿sí? Porque todavía no está desarrollado el lenguaje, obviamente, y todo lo que tiene que ver con la maduración cognitiva. Entonces, depende de la edad, ¿sí?
podemos ir a hacer ciertos planteos. Pero ya cuando tienen la verbalización, cuando tienen el lenguaje desarrollado, podemos preguntar, ¿sí? Podemos cuestionar y decir, bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Vos querés ir con tu hermano? ¿Querés ir con tu hermana? ¿Qué pasa si van a la misma sala, al mismo aula? Y ver todos estos temas, ¿sí? Dialogar siempre en la familia estos temas antes de tomar una decisión, ¿sí? Igualmente Lau después va a explayarse mucho más lo que tiene que ver con esto, ¿no? De qué pasa si desde la institución o como mamá o papá nos planteamos esto, ¿no? Pero desde lo que es esta crianza respetuosa y consciente, realmente decimos, bueno, vamos a darle el lugar al niño y a la niña de que puedan expresarse, de ver qué es lo que les pasa, porque muchas veces decimos, bueno, que vayan juntos y quizás no quieren ir juntos, ¿sí? Quizás están molestos y quizás quieren ir por separado y es una decisión de ambos. También hay que ver eso, si es decisión de ambos, o sea, mellizos, gemelos o trillizos y demás, si es decisión, digamos, unánime de entre todos o si cada uno piensa también de forma distinta. Quizás nos toca que uno sí quiere ir con el hermano y el hermano dice, no, yo no quiero ir. Entonces también es un tema, ¿no? De plantear desde ese lugar y de dialogar más que nada con los chicos, porque no es que tampoco vamos a tomar nosotros la decisión y vamos a, el primer día de clases, bueno, van juntos o van separados y como que el tema se termina ahí, ¿no? Entonces, tratar siempre esto de dialogar, de abrir la posibilidad a que ellos puedan expresarse siempre y cuando puedan, y si no, si son chiquitos y los queremos mandar a maternal, bueno, con todo lo que Lau nos va a explicar después, que podamos tomar una decisión basada en el respeto, ¿no? Y de una conciencia, ¿sí? De decir, bueno, a ver, ¿qué le puede pasar a mis hijos o a mis hijas si van juntos o separados? ¿Qué es lo que dice la institución? La institución me moviliza, me va a condicionar según lo que diga, o yo como mamá o papá soy responsable y puedo tomar las decisiones, y mis hijos también pueden hacerlo, ¿no? Entonces, como para dar inicio a esto, bueno, plantear un poco de que podamos tener en cuenta esto, ¿no? Desde una decisión basada en el respeto y en la conciencia. Así que bueno, le paso el, el mando al lugar a Lau que pueda explayarse más en todo este tema. Bueno, yo traje esta noción de sujetos sociales porque hay que pensar que las escuelas son instituciones con historicidad propia, cuya conformación en cada lugar y en cada época responde a procesos políticos que la constituyen y además las rebasan, ¿no? Y hay una escuela, si se quiere decir, o una corriente, que es la etnografía escolar, que muestra que las escuelas solo puede ser entendida a través del conocimiento profundo de su mundo cotidiano, que es donde se produce y reproduce la escuela. Y además desde esta perspectiva, con la mirada de la vida cotidiana, tanto las niñas y los niños y también los adolescentes no son sujetos estáticos como los veíamos antes, que llegábamos al colegio, nos sentábamos, nos daban una clase magistral, volvíamos, hacíamos la tarea y no teníamos tanta participación, sino que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos sociales en los cuales a través de los cuales existe la escuela, y además son productores de relaciones sociales activas que ellos mismos van a ser los protagonistas. Entonces no son sujetos estáticos, sino justamente son sujetos activos y con voz propia. Y esto de la voz propia es por un poco lo que decía Eugenia, a lo mejor cuando tienen 2 o 3 años, nosotros vivimos en un país en el que la escolaridad comienza muy temprano, en otras partes del mundo es impensado llevar a un nene de 2 años a una institución o institucionalizarlo ya desde los 2 años. Entonces, en ese momento no se les puede pedir que se separen entre ellos, porque nosotros lo que siempre decimos es que sufren una doble separación. La separación con su hermano, con sus hermanos, porque no son solamente mellizos, sino trillizos, cuatrillizos o más, y además con la madre y el padre.
entonces quedan en desventaja con el resto de los niños. No quiere decir esto que siempre tenga que ser regla, ¿no es cierto? Nosotros siempre insistimos que la fundación no está ni hacia el lado de que todos juntos ni todos separados, sino que entendemos que cada grupo de múltiples tiene su propia conformación, su propia experiencia dentro de su familia, dentro del contexto social en el que vive, y entonces por eso es la insistencia en que hay que analizar cada caso en particular, para que la escolaridad dé sus resultados, ¿no? Y que los chicos no estén pensando por qué me tocó a mí separarme o por qué no estoy con mi hermano si en mi casa sí lo estoy. Y además insistir con un tema por el cual se vino trabajando durante muchos años, que se pensaba que era la mejor manera de lograr la individualidad de los chicos. Y la individualidad, justamente, de acuerdo a los estudios que hicieron Nancy Segal, y no me acuerdo el nombre, pero Russell es la persona que trabaja con ella, eh, que la individualidad se va desarrollando de otra manera, ¿no? Descubriendo en cada uno lo que lo hace único e irrepetible, cuáles son sus intereses y demás, pero bueno, lo vamos a ver ahora también más adelante. Entonces, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta? Que es lo que decía un poco Nancy Segal en su primer estudio, porque ella decía que se detenía mucho a analizar los múltiples en relación a la herencia y al medio ambiente, pero no a sus relaciones con respecto a, digamos, al rendimiento escolar, o cuáles eran las necesidades específicas de estos niños en las escuelas. Diferente a otros protocolos que hay para los chicos cuando tienen una, no sé, una dificultad o tienen una discapacidad y demás. Hay otros protocolos que no se tienen en cuenta cuando estamos escolarizando a niños múltiples. Entonces, para tomar la decisión de si deben ir juntos o separados, uno de las cosas que hay que tener en cuenta es el carácter de los gemelos. Gemelos hablo de múltiples, ¿no? Pueden ser mellizos, trillizos o más. Después sí es importante, de acuerdo a los estudios que se hicieron, si son gemelos idénticos o no, porque a veces los gemelos idénticos tienen más necesidad de saber qué está haciendo el otro. No quiere decir que tengan que estar pegoteados ni sentados juntos en el banco, o no puedan salir al recreo sin estar con su hermano o hermana, sino que en general tienen como un vínculo más fuerte y la presencia del otro los calma. Entonces saber que el otro está ahí lo deja más tranquilo, siempre hablando, ¿no?, de cuando son más bien chiquititos, la primera etapa de la escolaridad. Y bueno, el otro tema que es justamente la edad, ¿no es cierto?, que es lo que veníamos diciendo hasta ahora. No es lo mismo un nene que recién inicia con 2 años, que de pronto no dejó los pañales, y tenemos ahí otro tema, porque en las instituciones en la actualidad se insiste mucho que puedan ingresar sin usar pañales, entonces también a veces los aceleramos en ciertos procesos y después viene el retroceso en ese tema. Bueno, en eso puede hablar mejor Eugenia que yo, ¿no?, con el tema del control de esfínteres. Y entonces, bueno, sí, cuando empieza la primaria hay que volver a revisar todos estos factores para poder decidir si realmente esos chicos tienen que ir juntos o tienen que ir separados. ¿Quiénes deciden? Perdón, vos sabés que hice una línea y yo no sé cómo se borra, fue sin querer que toqué la pantalla. ¿Sabes que yo veía la línea y me aparecía tu nombre? Pero no importa, después cuando miro, cuando lo dejo de compartir, ahí trato de borrarla. Ah, perdón, yo no pude borrarla. Sí, no sé cómo podés escribir en la pantalla, pero no importa, no te preocupes. No, yo tampoco, nunca lo había hecho. Sí, no sé, yo vi que aparecía ahí una raya, pero pensé que era yo con el cursor y después me apareció tu nombre. Bueno, Ahí está. como les decía, quienes deciden son madre, padre, o la pareja, o quienes estén a cargo de los múltiples, los docentes con los directivos, obviamente. Muchas veces hay informes que se hacen del desarrollo de los estudiantes, de los chicos,
y la voz de las niñas y los niños. Es decir, a veces no lo pueden manifestar con palabras, como decía Eugenia, pero nosotros hemos tenido casos de chicos que se les caía el pelo porque no lo podían expresar con palabras, pero sí lo expresaban físicamente, o se los veía muy retraídos, u otro que se fracturó una pierna en el momento que le dijeron que iba a dejar de compartir el aula con su hermano, y que son pequeños síntomas, si se quiere, o pequeños indicios de que hay que revertir la situación. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, no tiene que ser para siempre, o sea, porque además la relación, que lo vamos a ver más adelante, de los múltiples también puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, habrá momentos en que prefieren estar juntos y momentos en los que ellos van a pedir, no quiero estar más con mi hermano, no quiero estar más con mi hermana. También es toda una decisión descubrir cuáles son las cosas que, los intereses de cada uno en particular. Entonces, bueno, sí, obviamente a veces resulta más fácil decir, bueno, lo llevo a hacer la misma actividad o el mismo deporte, y porque uno, con el tiempo, la verdad que no nos escasea a todos, entonces, bueno, resulta más fácil. Pero de pronto hay uno que quiere hacer guitarra y el otro quiere jugar al fútbol, o la otra quiere, no sé, hacer danza o lo que fuera, y entonces no, si no les damos esas oportunidades, nos permitimos así que se desarrolle su individualidad, que no pasaría en el caso que tuviéramos hijos de distintas edades, porque seguramente si tenemos hijos de distintas edades, diríamos, bueno, a esta le gusta canto, al otro le gusta jugar al ajedrez, y entonces respetaríamos esos intereses diferentes, pero cuando tenemos múltiples, uno tiene la tendencia, y que es una de las cosas con las cuales también tenemos que trabajar mucho, de tratarlos en bloque. Los gemelos van para acá, los mellizos van para allá, entonces por eso nosotros insistimos tanto con que no se los etiquete, se los llame por su nombre. Son chicos que son a las personas que más se les pregunta cómo se llaman. Hay un estudio re interesante también de una persona americana que analiza justamente cuántas veces se le pregunta a una persona que es gemelo, gemela o trillizo o lo que fuera, cuál es su nombre. Porque es más difícil de retener, o porque y es como que la primera etiqueta que aparece es gemelo, o es mellizo, o es trillizo. Lau, quería agregar algo. Dale. No, que a veces también pasa que porque son o varón y nena, ¿no? Si tenemos mellizos, varón y nena, decir, bueno, como es varón y nena, los separamos, ¿sí? Que yo tuve también un caso donde los separaron porque eran varón y nena. Pero no quiere decir que porque sean de diferentes sexos tengamos que separarlos también. O sea, como son varones, no van juntos, son nenas, van juntos, no. Al nacer, obviamente, el mismo día, el gestarse y todo, sienten lo mismo que si fueran los dos varones o las dos nenas, ¿sí? Era para aclararlo también porque me pasó en algunos casos que sé que los separaron por ser de diferentes sexos. Claro. A ver, muestra, escuchando. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que contemplar a la hora de decidir si nuestros hijos van a ir juntos o separados, ¿no? Lo primero es la dependencia o la independencia que hay entre los gemelos o entre los múltiples, entre sí y con los adultos, porque también puede ser que tengan una gran interdependencia entre ellos, pero también con los adultos. Entonces, bueno, ver qué es lo mejor en cada uno de esos casos, si separarlos o tenerlos al principio de la escolaridad juntos. Las habilidades sociales desarrolladas por cada uno, porque siempre puede haber uno que sea más simpático, más sociable, hace amigos más fácil, y el otro tiene otros intereses o no tiene esa habilidad o esa simpatía. Entonces también tener en cuenta eso. El lenguaje y... perdón. La experiencia de si estuvieron separados previamente. También pasa que cuando recién ingresan a la escolaridad, hablo de la primaria, ¿no? Es el primer momento en el que de pronto a uno de ellos lo invitan o a una de ellas a
jugar a la casa de un amigo y al otro no. Pero si tienen experiencias previas, como ir un día a dormir a la casa de la abuela uno solo y el otro no, entonces empiezan a tener pequeños momentos de empezar a separarse, o pequeñas experiencias, o que la mamá salga con uno un día y después al otro día con otro, o a veces muchas veces una de las consultas era, bueno, ¿qué hago si invitan a jugar a uno y al otro no? Entonces, bueno, ahí se le puede pedir a otra mamá que invite al que no fue invitado, o se puede organizar una salida con ese o explicarle, bueno, hoy le invitaron a tu hermano, mañana te van a invitar a vos. Buscar la manera, obviamente, con el lenguaje claro y que no sienta que es el dejado de lado, ¿no? Pero bueno, puede ser que uno tenga un amigo y otro y no sufra por eso. Y acepte que al hermano le invitaron porque juega con ese, que al otro no le interesa, porque también puede pasar eso. Pero ciertas experiencias de separación previas a llegar a la escuela, no está mal que las vivan. Pero igualmente yo siempre insisto que no tiene que ser forzado, no tiene que decir, bueno, el plan de la semana es que el lunes salgo con uno, el martes, nunca tomar así como rutinas tan estrictas, porque también a veces la vida puede ser que haya algo que sucedió y salimos con uno y después no podemos salir con el otro, ¿no? O sea, tomarlo siempre con la mayor naturalidad posible. Después está el tema del lenguaje y las habilidades de relación con los demás y con su grupo de pares, cómo se vinculan ellos con el resto de los chicos. El comportamiento en el preescolar o en la escuela previa a llegar a la primaria, cómo fue justamente la relación con los docentes, con los otros compañeros y demás. El dominio de uno sobre otro, y que tiene que ver también cómo cuentan, porque es importante también para el desarrollo del lenguaje cuando llegan del colegio, bueno, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? No sé, ¿qué tenés ganas de contar? ¿Qué fue lo lindo y qué fue lo feo? Entonces ver cada uno cómo narra esos eventos, o cómo es el turno para hablar, o si siempre hay uno que habla por los dos, porque puede pasar también eso, ¿no? Que hablen en plural, y que nosotros tampoco nos tenemos que dirigir en plural hacia ellos. Es decir, cuando salen del colegio uno tiene que, lamentablemente, es como un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Pero salen y decir, ¿cómo les fue? No, ¿cómo te fue a vos? ¿Qué te dijo la maestra o la docente hoy al otro? No sé, buscar una forma de no preguntarles lo mismo, aunque quiera decir lo mismo, la pregunta sea la misma, pero siempre tratar de poder comunicarnos con cada uno por separado. Después, ¿cuál puse? Dominio de uno sobre otro, ese ya creo que lo expliqué. Los intereses que les decía yo antes, ¿no? De deportes, también puede ser algún interés o alguna actividad que se desarrolla en el colegio, o mismo hacia el interior de la familia. Las amistades, tener en cuenta si son iguales o diferentes, si siempre están los dos con los mismos amigos o no. Mis hijos tienen un amigo que se considera el trillizo, porque siempre fue muy amigo de los dos, más allá de que después haya otros amigos que no son los mismos, ¿no? Pero ese particularmente siempre se sintió como parte del grupo de los gemelos, que a veces es difícil, ¿no? De incorporarse a esa relación que tienen de más de fidelidad o de confianza, y él siente como que es el que logró formar parte de ese grupo que los diferencia del resto. Después la cigosidad y el sexo, que era lo que decía Eugenia. La cigosidad tiene que ver si son idénticos o si son fraternos. Ustedes saben que los gemelos idénticos es un óvulo, se fue fecundado con un espermatozoide y no se sabe a ciencia cierta por qué se produce esa división, pero tienen una carga genética muy importante que comparten. Entonces, digamos que la ciencia a veces los llama como los clones perfectos, ¿no? Porque aunque obviamente no es así, pero digamos que incide en su desarrollo compartir esa carga genética. Y los mellizos
En general son 2 óvulos, bueno, en general no, son 2 óvulos con 2 espermatozoides y entonces son hermanos, por eso se los llama gemelos fraternos, que comparten el camino hacia la vida. Y después, bueno, están las diferencias, ¿no? De los trillizos que pueden ser trigemelares, o sea, idénticos, pero bueno, eso ya entraríamos en otro terreno, ¿no? De diferenciar cada uno. Pero la cigosidad tiene que ver con eso. Si compartieron la placenta, si compartieron la misma bolsa, y el sexo que obviamente está determinado por cada uno en particular. Después el punto de vista de otros profesionales, porque a veces no es solamente cómo los ve el docente, cómo los ve la psicopedagoga de la escuela, cómo los ve los directivos, sino también de pronto la pediatra, cuál es la opinión que tiene con respecto a los chicos, o si hacen alguna terapia, o alguna psicopedagoga que uno los puede mandar particular, o la visión de algún deporte que tengan otros docentes que no sean solamente los de la institución, es decir, tener en cuenta esas otras miradas. El desarrollo físico, porque a veces hay que tener en cuenta si nacieron prematuros, la edad corregida, entonces a veces pueden ser que resulten más pequeños que el resto. Después se equiparan todos los chicos, más o menos alrededor de los 10, 11 años, ahí ya se pierde eso de si fueron prematuros o no. Pero el desarrollo físico o las habilidades puede ser que al principio no sean iguales del que nació a término. Entonces tener en cuenta también la edad corregida. Entonces a veces uno se preocupa mucho, bueno, no, pero tiene 6 años, tiene que ingresar a primer grado. No da para que ingrese a primer grado y tiene que empezar un poquito después y no pasa nada. Es mejor una escolaridad con la edad corregida que querer hacerlos avanzar y que tengan después dificultades que en realidad no son dificultades, sino que no están en la edad que corresponde. Y el deseo de los múltiples, ¿no? Porque como decía Eugen antes, ¿qué pasa si uno dice, no, yo no quiero estar con mi hermano y el otro sí? Entonces ver la perspectiva de los adultos, de los profesionales que acompañan y demás, para ver por qué se da esa situación y cómo resolverla. Y como les decía, hay que tener en cuenta la relación entre los múltiples, porque la relación entre los múltiples puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, puede ser que sean extremadamente individuales, pueden considerar restrictiva su relación con el otro, hasta podrían llegar hasta negar que tienen un hermano múltiple, o no querer saber nada con que tienen un hermano múltiple y negarlo. Podría ser también extremos opuestos al establecer identidades individuales. Puede ser que tengan amigos totalmente diferentes, que no los compartan, que les guste jugar solos y no compartir todo el tiempo las actividades con su hermano, que no compartan el éxito del otro, y que no se alegren cuando el otro, o no les interese si el otro tiene éxito en alguna actividad, que sean muy competitivos y que uno podría tratar de dominar sobre el otro, porque eso suele pasar cuando son extremadamente individuales. Yo me acuerdo una vez estaba en la playa bañando a mis gemelos y entró una mujer y me dice, ay, tenés gemelos, es lo peor que te puede pasar, mis hijos se odian. Bueno, y eso, los míos eran re chiquitos, yo salí de ahí súper angustiada porque, bueno, obviamente cada familia lo vive de una forma diferente y también tiene que ver cómo uno vive esa llegada, ¿no? de los múltiples. Después, cuando son maduros y dependientes, que disfrutan estando juntos, que funcionan bien como una unidad y a nivel individual, que podrían perseguir intereses individuales y amistades con los demás, que podrían tener también amistades por separados y amigos similares o no, pero que se mantienen dentro de todo como respetando cada uno sus intereses. Y después están los que son estrechamente unidos, ¿no? Que se ven ellos mismos como una unidad y que no les agrada que los separen,
que podría ser que responda uno por el nombre del otro, que pueden llegar a desarrollar un lenguaje propio. Esto tiene más que ver cuando no se interviene como adulto, porque el lenguaje se adquiere mediante el ejemplo. Entonces, si no les hablamos, si no les cantamos, si no les leemos un cuento, puede ser que ellos desarrollen un lenguaje que se llama propio, o también la psicología lo llama lenguaje secreto, pero no es esto no quiere decir que van a hablar toda la vida entre ellos y no se van a entender con los demás, sino que de repente desarrollan ciertas palabras o inventan ciertas palabras que comparten. Bueno, ahí tiene que intervenir el adulto, siempre tratando de ejemplificar mediante la palabra, aprovechar el momento del baño para hablarles, para cantarles, siempre hablándoles para poder que desarrollen el lenguaje sin ningún problema. También son chicos que tienen pocos amigos y además que mantienen el mismo nivel de desarrollo. Entonces, bueno, habrá que ver en cada múltiple en cuál de estos grupos lo podemos plantear, y entonces ahí ver cuál es, ubicar y ahí ver cuál es la necesidad de cada uno, si hay que separarlos o no. Esto de relación cambiante es porque no es que para toda la vida van a ser extremadamente individuales, o para toda la vida independientes, o para toda la vida estrechamente unidos, sino que esta relación puede ir cambiando, sobre todo cuando llega la adolescencia, que de pronto se quieren diferenciar del hermano, y entonces buscan la forma, ¿no? O a veces, yo en el caso mío trataba de cortarles el pelo diferente, pero en los varones, bueno, a veces es más complicado, pero bueno, a medida que fueron creciendo en la adolescencia, por ahí uno se rapaba de un lado y el otro no, no sé, uno se ponía un arito y el otro no, buscan la manera de justamente establecer una diferencia con su hermano múltiple. Cuando se corte volvemos a entrar con el mismo link. Y bueno, ¿cuáles son las sugerencias, no es cierto? Sobre todo para que tengan en cuenta los docentes, y que nosotros como padres o madres podemos sugerir también, porque como yo les decía al principio, no hay tantos estudios sobre la escolaridad múltiple o protocolos que puedan seguir las escuelas y decir, bueno, esto se aplica a los múltiples, y entonces me llega al colegio un par de múltiples y veo y sé cómo tratarlos. En general, no hay mucha información entre los docentes, entre los directivos, menos entre los inspectores, y entonces somos nosotros un poco los que tenemos que ir a hacer docencia a la escuela y explicarle, no lo llames los MESI, bueno, y entonces hay un montón de sugerencias que les podemos dar, ¿no? En primer lugar, que los docentes le asignen a los gemelos diferentes grupos de juego o diferentes grupos de estudio, ¿no? Dentro de una misma clase, para que puedan tener la posibilidad de conocer a todos sus compañeros y ellos decidir con quién relacionarse, ¿no? Y sobre todo digamos, en la escuela, en los primeros años escolares, donde se juega mucho con el rincón, y entonces los chicos tienen que elegir sus rincones para jugar. Entonces, bueno, ver de qué manera uno le ofrece las posibilidades para que no estén todo el tiempo juntos. Tener reuniones por separado, esto sé que cuesta, pero lo ideal sería que no nos citen el mismo día por los dos, sino que pueda haber un día hablar de uno y otro día hablar de otro, porque si no siempre se empieza a establecer la comparación. Entonces uno dice, no, porque fulanito hizo esto, pero menganito no. Y entonces ahí la relación siempre es de comparación, y no sucede con el resto de los chicos. Entonces es preferible. A mí me pasó una vez que yo recibí los informes de mis hijos, cuando los leí le dije a la maestra, te equivocaste, este es el informe de uno, este es el informe del otro. Bueno, lo tuvieron que leer otros docentes para que se diera cuenta que estaba invertido. O sea, era tristísimo, ¿no? Porque ya había pasado la mitad del año e indudablemente no sabía cuál era cuál, porque estaba redactando un informe. Y entonces, por eso es preferible esto de, a lo mejor nos lleva más tiempo, pero que cada reunión hablemos de uno y tengamos las que sean necesarias, 2, 3 o 4.
Como queda un minuto, me parece que cortamos acá y volvemos a retomar para que no se me corte de golpe lo que vengo diciendo.